Sí, me llamo José Ángel Esteban, soy periodista, guionista de cine y televisión y también profesor universitario y estoy en Cátedra Europa, invitado por la universidad para hacer una introducción, un taller introductorio a las series contemporáneas de televisión. Siempre me ha gustado contar historias, siempre me han gustado los reportajes y las crónicas, las he escrito en periódicos, las he hecho para radio y en revistas, y en un momento dado de mi vida, hace 20 años aproximadamente, decidí que también podía haber un hueco para intentar hacerlo en el cine y en la televisión, y una vieja historia que tenía escrita en otro formato se fue transformando hasta hacerlo un guión de cine. Era simplemente la necesidad, la intuición, la posibilidad de contar historias en otro tipo de soporte. El guion, el guionista, como los directores, como los productores, forma parte de un equipo. El proceso audiovisual es un proceso colectivo. El guionista forma parte de ese proceso. Una de las grandes dudas que hay respecto al concepto de autoría es que es muy difícil hacerlo tangible en un trabajo donde influye tanta gente, donde participa tanta gente. Pero también es verdad que hay pátinas, que hay matices, que hay restos de la personalidad de los que deciden al final en cualquiera de esas obras. Desde mi punto de vista, el guión es un trabajo imprescindible. Sin guión no hay posibilidades de hacer historia, pero al mismo tiempo el guión tiene que ser transformado y destruido para que efectivamente cumpla su función, que es transformarse en película. Un guión que no ha dado lugar a una película, o un guión que es intocable por una actitud patrimonial del escritor, tampoco tiene mucho sentido, porque la lógica hace que eso sirva si es convertido en otra cosa, no intocado. Dama es una entidad de gestión de derechos de autor que se creó en España hace ya 15 o 16 años como alternativa a la otra entidad de gestión que existía, que nos parecía que no funcionaba correctamente, ni transparentemente, ni democráticamente. Para nosotros, defender los derechos de autor, es decir, participar en el proceso de explotación comercial de la película desde el punto de vista del autor, era imprescindible. Controlar ese proceso, esa recaudación de las obras y ese reparto, hizo que un grupo de guionistas y directores, hombres y mujeres, se pusieran de acuerdo para poner en marcha un proyecto que entonces apenas tenía una docena de autores inscritos, y hoy tiene más de 300, más de 700, no sé cuántos, tiene muchísimos. Son dos cosas diferentes, no mezclemos una cosa con la otra. Eh, es un problema efectivamente porque se ha roto los modelos de negocio habituales. Hay que encontrar fórmulas para que, digamos, las autorías sigan defendidas, existan y se traduzcan además en ingresos, siempre que se produzca un intercambio comercial a partir de eso. Pero las obras son propiedad no solamente de los guionistas y de los directores, sino de los productores. Hay distintos niveles de explotación y hay distintos procesos en esos modelos de explotación. Defender los derechos de autor es imprescindible, pero también saber que las maneras de hacer el negocio audiovisual han cambiado y hay que encontrar y adaptarse a esas nuevas formas. No, a mí me gusta ver y escribir y hacer historias en todos los formatos. Las webseries es una alternativa para encontrar soportes diferentes donde seguir haciendo trabajos e intentar ganarte la vida con eso, ¿no? Las webseries es un excelente escaparate para descubrir talento, para descubrir nuevas formas de contar, para descubrir nuevos nombres. Hace falta además que esas webseries, que en algunos casos ya se ha conseguido, sean fuentes de ingresos también. Hay formatos, hay intentos, tanto en Estados Unidos como en España, tanto en Francia como en Colombia, donde eso se ha ocurrido y es una posibilidad más para trabajar. House of Cards es una de las series de televisión masivas que hay ahora mismo. Sí, me gustan mucho las series británicas, muchísimo. Line of Duty, por ejemplo, Broadchurch, por ejemplo. Me gustan las historias de McGovern en Accused, pero también me gustan series francesas, por ejemplo, La Revenant me parece una serie muy interesante. Me interesa mucho Gomorra, que es una serie italiana. Me interesan las nuevas series nórdicas, desde Forbidden Sen hasta Borgen o Bridge. Ahora mismo hay una enorme oferta y
muy poco tiempo para poder disfrutar todas. Las webseries, que son distintas de las series de televisión estándar, tienen un reto, es decir, tienen que intentar hacer lo que no se hace en la televisión, lo que no se hace en la televisión actualmente existente, aunque esa televisión actualmente existente también se divulgue y se difunda por un montón de soportes nuevos. Pero ahí hay posibilidad de encontrar públicos aún más segmentados o públicos aún más precisos. Si la televisión ha evolucionado hacia algún territorio en los últimos años, en los últimos 15 años, es paralela a las posibilidades tecnológicas de hacerlo cada vez mejor y al mismo tiempo a la posibilidad de segmentación de públicos, es decir, gente a la que le interesen determinadas cosas y le interese con pasión para seguir, para verlo, para comprarlo, para adquirirlo. Las webseries deberían, y creo que así lo hacen en algunos casos, afinar aún más el proceso de segmentación de sus propias audiencias para conseguir a partir de ese nicho expandirse. Hay algo interesante en eso que plantea respecto a la posibilidad de comprar, es decir, Netflix o también los canales de cable premium, es decir, aquellos que tienes que abonarte y pagar para poder ver y que no tienen el ruido de la publicidad, tienen un público efectivamente más selecto. El hecho de comprar también te incorpora a ti mismo selección, es decir, te distingues del resto que no pueden hacer eso o que no lo hace, que decide no hacerlo, por las razones que fuera, evidentemente. Las económicas son muy importantes. Efectivamente, hacerlo por pago te da un nivel a ti mismo como espectador de saber que eso que estás adquiriendo tiene que ser bueno y lo miras con esos ojos positivos. Pero ahora mismo todo eso está muy disuelto, muy diluido, mejor dicho, y hay ofertas que vienen en soportes gratuitos, abiertos, mejor dicho, que tienen una calidad indiscutible, vamos. Ahora mismo hay mucha gente que opina exactamente eso, y si hacemos referencia al cine masivo, al cine hipercomercial, hay muchas series de televisión en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, que tienen una enorme calidad dramática, una enorme calidad estética y un enorme éxito entre el público, una valoración grandísima entre la crítica, que efectivamente superan y con mucho la producción media hipercomercial, lo cual no quiere decir que no siga existiendo cine buenísimo, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, un corto es una idea, es una piedra, es, como dice un maestro del guión cubano, una flecha lanzada directamente al corazón. Es una apuesta que no necesita, que no precisa de demasiados matices, mientras que un largo es un tiempo, exige un tiempo de desarrollo de los personajes, de las situaciones, que plantea una escritura mucho más meticulosa, donde puede haber mucha más capacidad de desarrollar elementos paralelos. Por supuesto, es decir, las series están ligadas, las series de televisión, no estemos mezclando una cosa con la otra, las series de televisión tradicionales que no se emiten en los canales premium, que están separadas por tramos comerciales, por tramos de anuncios, tienen esa estructura de dejar cada 7 minutos, depende de la cantidad de cortes que haya, 7-9 minutos, depende, insisto, al público pendiente de lo siguiente, y hay que por lo tanto construir la narración pendiente de esos cortes, de esos cliffhangers, ¿no? De esas cosas que te dejan colgado para efectivamente continuar después. Es una manera de escribir, es unos pies forzados que te obligan a escribir de esa manera. Pero lo más interesante de las nuevas series de calidad es que, más allá de la profundidad, de la densidad, de la calidad estética, narrativa que tengan, es precisamente esa calidad sociológica, estética, narrativa que se manifiesta en la capacidad de entretener. Son grandes espectáculos televisivos, son grandes relatos televisivos. La televisión es el refugio del relato en estos momentos, la buena televisión. Y un buen relato tiene que mantenerte expectante, tiene que convencerte, tiene que seducirte. Y eso hay que hacerlo también en los productos televisivos. Ahí es uno más de referentes de esas características donde los propios, digamos, autores están incorporados al relato.
las películas de Curb Your Enthusiasm y cosas parecidas, Reciclar, etcétera, etcétera. Me parece un formato más de los posibles, donde además se da una de las propias características de la nueva producción televisiva, que es que habla de sí misma, es decir, que es autorreferente, que utiliza las propias formas televisivas para incorporarlas al relato. Los propios protagonistas, en este caso los propios autores, que hablan de ellos mismos y se cruzan con distintos personajes que, siendo ellos mismos, hacen también de ellos mismos, ¿no? Y en este caso Jerry Seinfeld, que reflexiona sobre su elemento fundamental del trabajo, que es la comedia y cómo se hace comedia, ¿no? He recibido varias invitaciones de la Escuela de San Antonio de los Baños en los últimos años, pero no pude ir hasta que me coincidía con cuestiones laborales o personales. Pero afortunadamente hace como 5, 6 o 7 años, no sé ya cuántos, se dio esa posibilidad y efectivamente fui allí. La Escuela de San Antonio de los Baños es un sitio francamente interesante, su modelo docente es absolutamente reivindicable, el cruce de personalidades, de nacionalidades, es muy nutritivo, y esa relación entre la reflexión sobre el propio medio y la práctica se da de una manera muy habitual. Entonces es un sitio donde se aprende mucho de cine y de televisión y se hace mucha cine y mucha televisión, o sea, un lujo.